Todas y todos. Hoy nos encontramos en el segundo encuentro sincrónico del taller de TFL. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Silvi, si querés, podemos empezar a compartir. Bien. Les recordamos que estas primeras partes de esta primera instancia de los encuentros sincrónicos las dejamos a disposición grabadas para que puedan escucharlas si necesitan en algún momento o en el caso de en alguna ocasión en que no puedan participar de los encuentros. Y la segunda parte del trabajo en comisión, esas partes ya no son accesibles, no las grabamos justamente para propiciar que todos se sientan lo más cómodos posible planteando sus dudas, sus inquietudes, las preguntas, ¿no? Para un espacio más cómodo de trabajo, hemos decidido que esos momentos no se graban, estas primeras instancias sí. Bien. Si querés, Silvi, pasamos a la segunda diapo. Bueno. Para que no está como presentación. Sí, eso. Bien, entonces, decíamos, estamos en el segundo encuentro del taller de TFL. En este encuentro, como ustedes podrán haber visto ya en la clase, seguimos focalizando en la elaboración del proyecto. Es decir, estamos en el momento de la planificación de la investigación. En esta clase en particular, en este encuentro en particular, nos proponíamos identificar algunos elementos de orientación para la formulación de los objetivos generales y específicos. Ese sería como el tema que ingresamos y en el que profundizamos en el día de hoy, en la clase, en realidad, que ustedes vienen trabajando desde el miércoles de la semana anterior, y continuamos indagando y seleccionando referentes conceptuales y antecedentes del proyecto. Para que nos situemos, vamos a recordar en qué momento del proceso nos encontramos. Pasamos, Silvi, la diapo. Bueno. En este momento lo que nosotros estamos haciendo, estamos abocadas a elaborar la primera parte del proyecto. ¿Por qué? Porque esta primera parte, que es el problema de investigación, la presentación del problema de investigación, va a ser evaluada en el primer trabajo práctico que ustedes tienen que presentar la próxima clase. ¿Sí? Entonces, en este año lo que hemos definido es que la primera parte del proyecto, no el proyecto en su totalidad, sino la presentación del problema, sea objeto de evaluación en la clase próxima. Lo que está destacado en azul, lo que está bajo la llave, es justamente lo que vamos a evaluar en esta primera instancia evaluativa. Lo único que ustedes van a ver que dentro de eso que está todo destacado en azul, hay una palabra que está destacada en rosado, que es lo único que nos va a quedar pendiente para la clase próxima. ¿Por qué? Porque la clase próxima ustedes empiezan a trabajar también en metodología y las tradiciones son el contenido de la primera clase de metodología. Entonces, la intención es que nosotros podamos discutir hoy todo el resto de los elementos para abocarnos en la próxima clase, tanto en metodología como en el taller de TFL, a la definición de la tradición, ¿no? Ahí ustedes van a ver que el material que ustedes tienen que estudiar es el material que está incorporado en metodología, que es bastante extenso y bastante complejo, por eso nosotros omitimos cualquier otro material para que puedan focalizar y profundizar sobre ese material, y por eso nos parece importante que vayamos resolviendo los restantes componentes del proyecto antes de que tengan que abocarse a esa lectura. ¿Sí? Entonces, primer trabajo práctico, vamos a mirar hasta el problema. En el segundo trabajo práctico, ustedes van a presentar el proyecto completo, recuperando lo que van a trabajar en metodología a partir de la próxima clase. Entonces, en esa instancia estamos. En los últimos momentos previos a la presentación del trabajo práctico. Por supuesto que ustedes vamos a tener todavía el encuentro sincrónico próximo y a los poquitos días se produce la presentación formal del TP1.
Pasamos la diapo, Silvi. Dale. Vamos a empezar a recordar algunas cuestiones sobre el contexto conceptual. Vamos a insistir bastante en esta discusión. Ustedes habían visto en el seminario cómo la teoría no es el conocimiento, sino que permite el conocimiento, ¿no? Estos son algunos extractos de las clases que ustedes ya trabajaron en la diplomatura, que lo que buscan es destacar que la teoría es lo que nos permite conocer, que son herramientas semióticas, que son las herramientas a través de las que nosotros miramos e interpretamos la realidad, ¿no? Y que para que cumplan su función tienen que ser usadas. Hay que implementarlas como cualquier herramienta, puestas ahí inerte en un proyecto, no cumplen su función. Para que cumplan la posibilidad de interpretar la realidad es que ustedes tienen que hacer uso de ellas, ¿no? Entonces vamos a insistir que la teoría, lo que ustedes incorporen, seleccionen como teoría, tiene que constituir el problema que miramos. No es un apartado que está escindido en el proyecto, sino que justamente el marco que orienta la búsqueda, los lentes que orientan la búsqueda de los datos y nos van a permitir, además, en lo que nos interesa en esta clase, dar forma a los propios objetivos. La teoría forma y configura a los objetivos de investigación. En el aula de trabajo final, que ustedes tienen como material obligatorio en este taller, se usaba la metáfora de la red de pescador, no sé si recuerdan, ¿no? Para entender el lugar que tiene la teoría en los procesos de investigación, ¿no? Y en esa clase se proponía pensar que los nudos de una red serían los conceptos, mientras las cuerdas, las sogas que unen a esos nudos son las hipótesis, ¿no? Las relaciones entre los conceptos que uno va construyendo a fin de pensar una problemática, de construir una problemática. Una de las cuestiones que también se planteaba en esa clase es que esas redes son flexibles, pero al mismo tiempo son fuertes. Nos permiten extenderse y adaptarse en función de lo que queremos captar, pero no significa que no tenga fuerza, que no tenga cierta rigidez, ¿no? La idea de la red se propone justamente para superar la idea del marco teórico, que por lo de marco tiende a expresar límites muy rígidos, ¿no? Y un cerramiento, como si la teoría fuera un corset al que tenemos que ajustarnos todo el tiempo, hundir la panza para ingresar en ese corset de la teoría. La red está enfatizando la necesidad de que esas referencias conceptuales, esas teorías, tengan cierta flexibilidad, pero al mismo tiempo esa flexibilidad no debe ocultar su fuerza, porque es lo que justamente le permite funcionar. Pensemos que una red muy laxa, una red de pesca muy laxa, muy floja, deja escapar a todos los peces, ¿no? Entonces uno necesita que esa red sea flexible, pero eso no significa que no tenga cierta fuerza, cierta tensión en su configuración. La pregunta que puede uno hacerse es ¿por qué es necesario emprender esa construcción teórica, ¿no? ¿Por qué no vamos directamente a observar al campo, miramos lo que pasa? ¿Pasamos la diapo, Silvi? Dale. Ahí hay un presupuesto desde el que partimos tanto en la diplomatura como en la licenciatura, que es que un problema de investigación nunca puede ser directamente empírico, porque siempre estamos mirando desde alguna teorización. No es el mero gusto de teorizar por teorizar, sino que no existe la posibilidad de una aprehensión directa de la realidad por mucho contacto que nosotros tengamos con esa realidad. Lo que estamos presuponiendo en este trayecto formativo es que siempre operamos con teorías implícitas, que pueden no ser conscientes, pero que siempre están estructurando nuestra lectura, nuestra interpretación de la realidad. Entonces, el contacto con la realidad, con los textos teóricos, digamos, con la bibliografía, nos permite de alguna manera hacer explícito esas teorizaciones que nosotros necesariamente por las que estamos atravesados necesariamente. El problema es que no son explícitas, que no son conscientes necesariamente. Hay un texto de Antelo, de Stanislao Antelo, que en realidad habla sobre la enseñanza en Instrucciones para ser profesor, Pedagogía para aspirantes, que aporta algunas ideas interesantes para reflexionar, para pensar sobre la relación entre la teoría y la experiencia perceptual que supone toda observación, ¿no?
En ese texto, él, hablando de la enseñanza, plantea que en general se dice que tenemos que relacionar la teoría y la observación, ¿no? Y recupera algunas frases habituales que se producen sobre todo en la formación docente al respecto. Y va a decir que pareciera que la teoría y la observación delimitaran dos planos diferenciados que preexisten, ¿no? Y que tienen que ser después articulados. Existe la observación, existe la teoría, yo observo y después lo vinculo con la teoría. Y lo que va a plantear justamente Antelo es que esa interacción entre lo que se observa y lo que se teoriza es bastante más compleja que eso. Él va a decir, recuperando a Chalmers, que no hay observación que no esté organizada y precedida por una teoría. Que las observaciones no se hacen nunca en el vacío, aun cuando uno no va a insistir en esta idea, aun cuando uno no lo reconozca, lo que se observa teóricamente. Nuestra experiencia de las escuelas, por más que sintamos, y es lo que en general sentimos, que la conocemos directamente, también está atravesada por las categorías que nosotras usamos, por categorías heredadas que nos dirigen, que nos orientan una determinada mirada sobre las prácticas escolares con las que lidiamos cotidianamente. Entonces va a insistir Antelo en que la experiencia del observador, la experiencia de observar un objeto, depende en gran parte de la experiencia, del conocimiento y de lo que espera de esa situación, ¿no? Entonces las experiencias no son unívocas. Él da un ejemplo sobre el profesor que observa la clase de un practicante y que afirma, este docente orientador, que la practicante no establece vínculos afectivos con los alumnos, ¿no? Y entonces él va a plantear que es obvio que para ese profesor orientador, aún sin saberlo, hay una teoría en esa pequeñísima afirmación que establece, por un lado, una cuestión prescriptiva, que es la idea que cuando se enseña se deben establecer vínculos afectivos, da por hecho eso, y da por hecho que los vínculos son esenciales y no relacionales, ¿no? Presupone que si los alumnos no participan, no hablan y no preguntan, eso mostraría que no hay vínculos, ¿no? Ahí hay un conjunto enorme de presupuestos, en una frase tan simple como esa, hay un conjunto enorme de presupuestos, ¿no? Entonces él dice, en esa escena ya existe un lenguaje técnico que antecede la observación, que clasifica, que ordena y pone nombre, ¿no? ¿Cómo se ve en esa clase el vínculo afectivo? Van a preguntarse que la indiferencia entonces no puede ser una manera de vincularse. Entonces va a insistir en que hay una teorización que excluye, por ejemplo, el conflicto como parte de los vínculos afectivos, que sobreentiende que los vínculos son positivos, ¿no? Entonces intenta mostrar cómo en cualquier observación que nosotros estamos realizando hay una teorización implícita, hay una manera de entender el mundo implícita que podría ser otra y que lo que necesitamos no es necesariamente alejarnos de esa teorización, pero sí explicitarla, objetivarla, darnos cuenta desde dónde estamos mirando el mundo. Y justamente va a seguir insistiendo que no se dice, no se trata de que los observadores veamos cosas distintas y las interpretemos de manera diferente, sino que no vemos lo mismo. Que lo que vemos va a depender de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestras percepciones previas, de nuestros conocimientos. Entonces es mucho más radical que decir que vemos cosas diferentes, que vemos cosas y las interpretamos de maneras diferentes. Lo que él está diciendo es, vemos cosas diferentes en función de los instrumentos conceptuales de las teorizaciones implícitas que estamos trabajando. Entonces, el texto después las invito a leerlo, va a recuperar los límites de la adoración de la experiencia directa, ¿no? Y va a recuperar a McLaren para plantear que no debería exaltarse la experiencia directa, que nunca está simplemente dada, que la experiencia no habla por sí misma, sino que es necesario problematizarla, discutirla, ponerla en tensión. Esto nos interesa fundamentalmente porque en el lenguaje cotidiano que nosotros usamos en la escuela, como en cualquier otro ámbito, no solo en la escuela, por supuesto, hay teorización y hay tradiciones que se consolidaron y que perviven de distintas épocas y de distintos posicionamientos, ¿no? Entonces lo que necesitamos es reconocer cuáles son los presupuestos de las formas de nombrar el mundo que estamos utilizando, ¿no? Incluso la forma en que proponemos los interrogantes no son abstractos, no son neutrales,
sino que siempre están orientados por una concepción sobre la dinámica del mundo, de la escuela y de los procesos socioeducativos en general. Ustedes estas cuestiones las vienen trabajando en el seminario de trabajo final, en que habían recuperado distintos autores, como Bourdieu, que habla de este proceso en términos de la ilusión de la transparencia del mundo. Habían trabajado con un texto de Elías, de Pievi, de distintos autores que intentan poner en cuestión la necesidad de explicitar, y en todo caso cuestionar o no, las teorizaciones implícitas que tenemos en nuestra mirada, en nuestra manera de mirar la escuela. La lectura de referentes teóricos es una de las formas con las que podemos romper con la ilusión de transparencia. No es la única, por supuesto, y de hecho todo el tiempo, todas y todos, estamos intentando y vamos rompiendo cotidianamente con las teorizaciones heredadas. Pero en el marco de una investigación conviene abocarse específicamente en esa ruptura a través de lo que otras personas han dicho y han visto sobre la realidad que nos interesa estudiar. Pasamos, Silvi. Bueno. Acá vamos a volver muy brevemente a una diferenciación que ustedes vienen trabajando y que trabajamos en el encuentro anterior, que es la diferenciación entre referentes conceptuales y antecedentes. Los referentes conceptuales son justamente estas lentes que planteábamos teóricas, de donde miramos la realidad, es desde donde nos vamos a posicionar para nominar una determinada realidad. ¿Qué palabras, qué términos, qué conceptos seleccionamos y elegimos conscientemente para mirar y construir ese problema? Y los antecedentes son aquellas búsquedas que nos permiten dar cuenta de lo que ya se sabe de una determinada temática, ¿no? En ese sentido, la búsqueda de antecedentes lo que hace es sistematizar y describir las investigaciones acerca del tema de interés del investigador, las más importantes, ¿no? Las más relevantes o las más recientes, ¿no? No todas, ustedes también han trabajado sobre el problema actual del exceso de información que circula, pero sí la selección de algunos antecedentes centrales. ¿Qué incorporamos en los antecedentes básicamente? ¿Quién o quiénes desarrollan investigaciones al respecto? ¿Cuándo y dónde se han realizado investigaciones sobre la temática que nos interesa? ¿Y qué se ha estudiado específicamente? ¿Cuál ha sido el objeto de estudio? ¿Con qué enfoque se ha trabajado? ¿Y cuáles han sido los resultados de esas investigaciones? Esas preguntas, esos ítems, nos permiten ir organizando los antecedentes y los antecedentes de investigación. Es importante recordar siempre que obviamente un mismo texto puede operar como un referente teórico o como un antecedente. Muchas veces uno lee un texto que es una investigación empírica y de ahí toma un concepto que le parece interesante. Pero esta diferenciación analítica es importante porque remite a funciones distintas de lo que se suele denominar marco teórico en una investigación. Son funciones distintas. Una orienta la mirada y otra nos delimita el tema que vamos a investigar, la problemática que vamos a investigar en función de lo que ya se sabe sobre una temática en particular. ¿Pasamos, Silvi? Bien. Bien. Si bien estamos diciendo que en términos generales la lectura y selección de antecedentes y referentes configuran nuestra pregunta de investigación, son constitutivos, no un apartado externo a la pregunta de investigación, podemos considerar algunas cuestiones específicas vinculadas con la manera en la que el contexto conceptual ingresa en el texto, ¿no?, del proyecto. Podríamos considerar dos grandes ejes, discutibles por supuesto, podríamos haberlo organizado de otro modo, pero una primera pregunta se vincula con la selección de las ideas que incorporamos. ¿Sí? Vamos a insistir en esto, en un proyecto no se trata de poner todo lo que encontramos, sino de seleccionar. Y para eso es importante que nos preguntemos sobre el valor que tienen esos antecedentes para nuestra investigación, la precisión que tienen y si efectivamente esos antecedentes que nosotros podemos incorporar nos habilitan a delimitar conceptualmente una problemática.
¿no? No es poner todo lo que encontramos, es seleccionar cuáles son las ideas centrales que nos permiten construir el problema. En ese sentido, vamos a insistirnos un listado de textos que nosotros fuimos leyendo aleatoriamente, sino que tienen que estar articulados, recuperados en torno a nuestro problema específico y no al tema general que estamos elaborando. El otro desafío tiene que ver con, ya más ligado a la presentación escrita. Bueno, leímos un montón de cosas, consideramos que algunos textos y algunas ideas son más valiosas que otras, nos permiten delimitar un tema, pero ahora hay que ponerlo, ingresarlo al texto del proyecto. Ahí hay dos discusiones centrales. Una tiene que ver con cómo organizamos la presentación de esos antecedentes, qué lógica le damos a esos textos, cómo los vamos articulando entre sí. Y la otra discusión interesante y compleja es cómo introducimos la voz de esos otros textos, de esos otros autores, sin perder nuestra propia voz, sin perder el hilo de nuestra argumentación. Esas dos preocupaciones, estos dos ámbitos de preocupación, obviamente no tienen una resolución sencilla, no tenemos una receta infalible para resolverlos, más que, y vamos nuevamente a insistir en eso, la escritura y reescritura constante, el volver una y otra vez al proceso de escritura hasta que uno le encuentra, como en un rompecabezas, la forma en que eso cierre y quede coherente. En este caso, lo que nos interesa es que son dos cuestiones que tienen que tener ustedes presentes para autoevaluar el proceso de escritura que están haciendo. Por un lado, tener presente el criterio de que los antecedentes sean valiosos, sean precisos y estén articulados en torno a la construcción del problema, y en segundo término, que ingrese la voz de los otros sin perder la propia y que tenga una organización que le facilita al lector seguir lo que estamos presentando. ¿Pasamos, Silvi? Bien. En este caso, traemos un ejemplo entre muchísimos que podríamos traer, que no tiene ni siquiera pretensión modélica, pero sí nos permite seguir conversando un poquito sobre esta cuestión, ¿no? Cómo estas autoras, que son García y Birinski, que trabajan sobre la construcción de género en el nivel inicial, focalizando en particular sobre lo que pasa en los juegos en el nivel inicial, cómo estas autoras buscan incorporar la voz de otros autores en su propio texto y de qué manera organizan esa presentación, ¿no? Lo primero que podemos ver es, destacado ahí en las flechitas amarillas, es que las autoras lo que hacen es organizar dos núcleos temáticos. Esa es una organización posible. Fíjense que lo que hacen no es plantear cada uno de los textos que recuperaron, sino construir dos ejes temáticos, dos núcleos temáticos, y recuperar los autores en función de ciertas problemáticas centrales, ¿no? Por una parte se posicionan, fíjense, en un campo de conocimiento, que es el de la antropología de la educación. Ellas se sitúan en una disciplina en este caso, ¿no? Dentro de los desarrollos teóricos del campo de la antropología y la educación. Ahí ya hacen un recorte de qué tipo de perspectivas están trabajando. Y primero sitúan los aportes vinculados con el par diversidad-desigualdad, ¿no? Que es el primer párrafo, y recuperan qué autoras han trabajado centralmente, ¿no? Eso es casi infinito las producciones que hay al respecto, recuperan algunos textos centrales sobre diversidad y desigualdad, y en la segunda flechita amarilla, en el segundo párrafo, lo que hacen es destacar los antecedentes y las referentes conceptuales vinculados con la construcción de la femineidad y la masculinidad. Entonces, deciden una organización, en este caso, según temas. Hay otras organizaciones posibles, ellas deciden organizarlo así. Construyen dimensiones que le permiten organizar los autores. Esto es central, justamente íbamos a insistir, para no caer en la tentación de que nos quede un listado de resúmenes de distintos autores sin ninguna conexión entre sí. En general, la dificultad mayor que tiene este apartado en los proyectos es esa tentación de ir poniendo un listado de resúmenes, sin conexiones. La otra cuestión importante de este texto que nos permite mostrar este texto es que estas lecturas que las autoras han hecho están inscritas en un texto propio,
Acá obviamente es un extracto muy breve y es difícil visualizarlo, pero si ustedes se fijan, en la flechita roja, ¿sí? Van las autoras en esa frase, indican a quien lee el sentido que esas ideas cobran en su proyecto, ¿no? Entonces dicen, recuperamos a Sinicia, a Neufeld, a Thisted, a Montesinos, ¿no? No lo dicen, estoy diciendo, recuperan lo que mencionamos anteriormente, para preguntarnos acerca de los modos en que se producen y reproducen las diferenciaciones y jerarquizaciones que estructuran las diversidades en el nivel inicial. O sea, ellas explicitan por qué están tomando esas referencias teóricas en el marco de su proyecto, de lo que a ellas les interesa trabajar en su investigación. Hasta acá estamos trabajando en torno a algunas consideraciones sobre el contexto conceptual. Para seguir pensando en estas cuestiones, les sugerimos volver particularmente al aula de trabajo final, a la clase Aportes para la Construcción Teórico-Metodológica, que es el texto que está como bibliografía obligatoria en este taller. Lo hemos incorporado como bibliografía obligatoria porque hace un conjunto de consideraciones muy específicas respecto a los pasos, a los aspectos que hay que tener en cuenta al detenerse en ese apartado, ¿no? Entonces ustedes seguramente recordarán que allí, en ese texto, en esa clase, hay sugerencias prácticas vinculadas con la necesidad de delimitar el tema antes de la búsqueda de antecedentes y de referentes conceptuales, la necesidad, la importancia de seleccionar algunas nociones centrales que nos ayudan a orientarnos en la búsqueda, que si no puede ser infinita. Entonces empezar a decir, bueno, estos son los conceptos con los que nosotros vamos a trabajar y desde ahí hacer la búsqueda temática, atender en la selección de antecedentes que hayan investigaciones recientes y que en lo posible se traten de contextos semejantes al que nosotros vamos a investigar, que eso facilita luego la construcción del problema, los riesgos de la saturación de textos y de bibliografías sobre una temática en el marco, como conversábamos, de el acceso que permite Internet y la confusión que puede llegar a generarnos el exceso de información respecto a una temática particular. Lorena pregunta si ese texto lo tienen de la Diplo. Ese texto, no sé si todas las cortes tuvieron ese mismo texto, pero sí lo tienen disponible en la bibliografía obligatoria de este taller. Si ustedes van a bibliografía, material obligatorio, tienen enlazado este texto, creo que figura como aula de trabajo final. Les repito el nombre para que lo sepan, en la bibliografía obligatoria van a encontrar aula de trabajo final, aporte para la construcción teórico-metodológica. Creo que es el primero que figura. Bueno, entre otras cuestiones, ustedes ahí van a encontrar como un conjunto de sugerencias prácticas sobre las que ya vienen trabajando, entonces también es importante que lo puedan recuperar. Ahora vamos a pasar a trabajar un poco sobre los objetivos. ¿Pasamos la diapo, Silvi? Vamos a focalizar un poco en los objetivos, en la formulación de objetivos, que era la temática fundamental del encuentro de hoy. En el seminario de investigación, ustedes trabajaron sobre una definición de objetivos que decía: los objetivos son formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales, en las que el investigador postula una intención, generalmente explicitada por medio de un verbo en infinitivo, de abordar un sector de la realidad en un espacio y tiempo determinados. Ya dijimos que el recorte espacio-temporal es una condición necesaria para encarar cualquier investigación y debe verse reflejada también en los objetivos formulados. Con esa idea ustedes ya vienen trabajando, vamos a detenernos poco a poco en esta caracterización de los objetivos. ¿Pasamos la diapo, Silvi? Bueno. Bien. Esto en continuidad con lo que planteamos la clase pasada sobre la pregunta-problema y las características de la formulación de la pregunta-problema. Al formular un objetivo, o los objetivos, es importante tener presente
que siempre se trata de un objetivo de conocimiento. Y no nos vamos a cansar de insistir, describen acciones de conocimiento. Entonces, una primera distinción necesaria es entre el objetivo y el propósito. Los propósitos, a diferencia de los objetivos, se refieren al para qué conocer. ¿Qué aspecto de la realidad nos permitiría transformar la producción de ese conocimiento? En general, las investigaciones sociales suelen tener un propósito a largo plazo que supone mejorar, modificar, cambiar, en nuestro caso, las condiciones de la educación, las condiciones de la práctica educativa. Pero eso es un propósito. Es un para qué conocer. Y un objetivo es un qué conocer, refiere al qué conocer. Una misma problemática social o de conocimiento puede ser construida tanto como objetivo como propósito, y en general hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Podemos proponernos las dos cosas al mismo tiempo. En el ejemplo que figura acá en la diapositiva, podemos pensar, por ejemplo, si nos preocupan, si nuestro tema tiene que ver con las formas de convivencia que se producen en la escuela, nos podemos podemos querer contribuir al desarrollo de una convivencia democrática. Y eso es súper valioso, pero no es un objetivo de conocimiento, es un propósito. Contribuir al desarrollo de una convivencia escolar más democrática es un propósito, no un objetivo. En los objetivos tienen que dar cuenta del estado de conocimientos que queremos alcanzar. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos esta preocupación general por la convivencia democrática, podemos proponernos como objetivo describir la elaboración de proyectos de convivencia escolar, describir las formas de participación democrática en los espacios por parte de los estudiantes, describir las formas de participación de los docentes en la toma de decisiones institucionales. Pero ahí estamos proponiéndonos acciones de conocimiento que son distintos al sentido final para el que después, posteriormente, podemos usar ese conocimiento. Entonces no son sentidos absolutamente opuestos, pero sí necesitamos diferenciarlos. Yo puedo querer generar un conocimiento para posteriormente contribuir a la mejora de la convivencia en una institución en particular. Pero primero tengo que tener claro qué quiero conocer, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de conocimiento? El propósito se puede incluir en el proyecto. No es que estamos excluyendo el propósito del proyecto. Lo que es importante es que el propósito en todo caso se incorpore en la fundamentación, cuando explicamos por qué es un tema importante, pero siempre tiene que estar claramente diferenciado de los objetivos. Decíamos entonces que los objetivos dan cuenta de una acción de conocimiento. Esas acciones pueden ser diversas, ¿no? Pueden ser describir, explicar, comprender, establecer relaciones, analizar, interpretar, etc. Nuevamente, ustedes trabajaron sobre lo que implican estas distintas acciones, si no recuerdo mal en el seminario, y una investigación descriptiva, decían, tienen que ver con analizar cómo se manifiesta un fenómeno, las propiedades, las características, los perfiles de cualquier fenómeno que se someta al análisis. Explorar, las investigaciones exploratorias tienen que ver en general con un tema que ha sido abordado escasamente, que necesitamos incluso construir los elementos, las dimensiones esenciales de un determinado fenómeno, entonces es exploratorio, ¿no? Nos acercamos por primera vez a una problemática, no nosotros como personas, sino un campo de conocimiento que no ha sido explorado. Explicar tiene... las investigaciones explicativas están dirigidas a responder las causas de un fenómeno, pretenden explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se produce. Las investigaciones correlacionales justamente pretenden dar cuenta de cómo se relacionan distintos fenómenos. Las investigaciones que apelan a interpretar buscan comprender las relaciones, las vinculaciones y los nexos de un determinado fenómeno. La interpretación focaliza en lo que un determinado fenómeno
hecho significa para los actores involucrados, etcétera. Las invito a recuperar esas conceptualizaciones que trabajaron en el seminario, pero lo que es importante es tener claro qué es lo que estamos queriendo hacer, tener presente y discutir en torno, no poner cualquier verbo en función de completar el objetivo, sino tener una decisión consciente de qué implicaría la acción que nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces, un primer criterio es que siempre la formulación de los objetivos, la acción que definimos, se deriva fundamentalmente de la pregunta que elaboramos. ¿Pasamos, Silvi? ¿No? Cuando formulemos los objetivos, además de tener en cuenta que la acción tiene que ser consciente y que tenemos que estar formulando justamente un estado de conocimiento al que queremos alcanzar, es importante tener presente algunas cuestiones. Una, que los objetivos incorporan las conceptualizaciones seleccionadas en el contexto conceptual. ¿Sí? Eso no implica que vamos a recargar o que vamos a hacer una formulación densa de los objetivos general y específico, sino que los términos que usamos están definidos previamente. Un control que uno tiene que hacer de un proyecto es cuando formulo el objetivo. Los términos que estoy usando están definidos teóricamente, están incorporados en el contexto conceptual, porque si no están definidos los estoy usando desde el sentido común, es decir, desde estas teorizaciones implícitas que no hemos incorporado en nuestra reflexión sistemática. Por ejemplo, si el objetivo es describir las experiencias de niños y niñas en su tránsito desde el nivel inicial hacia el nivel primario, debería definirse previamente desde qué perspectiva se conceptualiza experiencia y desde qué perspectiva se conceptualiza tránsito. En este caso, sería ineludible posicionarse respecto al uso de experiencia. ¿Desde qué conceptualización de experiencia nos vamos a parar? Vamos a entender la experiencia desde las perspectivas sociohistóricas, desde el materialismo histórico, la experiencia como experiencia histórica. Vamos a recuperarlo desde las perspectivas, digamos, neo-vygotsquianas, o vamos a recuperarlo desde la construcción de experiencia que usa, por ejemplo, la Rosa, ¿no? Esa definición de objetivo, de experiencia, perdón, va a definir concretamente qué vamos a mirar. Y tiene que estar necesariamente definida. Tampoco es que hay que definir cada uno de los términos. Uno puede presuponer que en este objetivo, tal como está formulado, podemos obviar definir niños y niñas, ¿no? Sin embargo, en otro tipo de investigaciones, en donde, por ejemplo, focalizáramos sobre la manera en que la infancia se ve transformada a partir del uso de tecnologías, necesitaríamos conceptualizar qué estamos entendiendo por niñez. Pero en este caso, hay dos conceptos que aparentemente son centrales que tienen que ver con la experiencia y con el tránsito. Eso ustedes tienen que controlar que estén definidos en los referentes conceptuales que están usando. Esos dos términos deberían estar definidos en los referentes conceptuales. Si no, insistimos, están operando con teorizaciones preconscientes, digamos. La otra cuestión central, por eso, disculpen, vuelvo un poquito para atrás, por eso insistimos en la necesidad, y este año intentamos fortalecer, que la lectura de antecedentes y la lectura bibliográfica es previa a la definición de los objetivos. Los objetivos se formulan a partir de la lectura bibliográfica, de la selección de ciertas redes conceptuales. No te dejan. Pero ponen en el chat. ¿Pasó algo? Bien. Cualquier cosa, o me interrumpen, levantan la mano. Profe, sí, disculpe, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No me quedó claro el tema de los, dentro de los objetivos, lo que explicó al último ahora. Sobre controlar los términos. Claro, exactamente. ¿Cómo, perdón? Eso. Los términos. Sí, no. Rodolfo, ¿qué es lo ¿Me que...? escucha? Sí, ahora sí. No sé. Perdón, Ahí. se me cortó. Sí, la parte que usted explicaba, la relación de los objetivos con los referentes conceptuales, eso no me quedó claro. No sé si me lo puede aclarar.
y si servirá para los demás. Sí, claro. Lo que queremos insistir en este caso es que los principales términos que usamos en el objetivo general, en el caso que trabajamos, en este caso que compartimos las experiencias de niños en su tránsito, desde el nivel inicial hasta el nivel primario, los principales términos que usamos en ese objetivo tienen que estar definidos antes en el marco teórico. En ese sentido, yo podría hacer un marco teórico en donde no me detenga a explicar qué es la experiencia. En ese caso yo les diría, bueno, ojo que el marco teórico está incompleto. Si ustedes quieren hablar de las experiencias de niños, van a tener que definir qué entienden por experiencia. Y en ese sentido van a necesitar recuperar alguna conceptualización de la experiencia y posicionarse en alguna definición de la experiencia. Que como les intentaba mostrar, uno puede entender el concepto de experiencia desde diferentes perspectivas teóricas. Entonces ustedes van a tener que elegir una de esas perspectivas, la que les guste más, la que sientan que es mejor para la construcción de su problema, o bien con la que estén más familiarizados, con las que se sienten más cómodos, con las que sienten que ustedes ya conocen, para incorporarlas en el referente conceptual. Entonces, en este caso necesitan definir qué van a entender por experiencia y necesitan definir qué van a entender por tránsito, ¿no? Y en ese sentido, la búsqueda de los referentes conceptuales y de los antecedentes tienen que alimentar esos dos conceptos. Cuando ustedes construyan el marco teórico, vamos a decir, para los fines más directos, cuando ustedes construyan el marco teórico, van a tener que construir un conjunto de elementos que apunten a explicar qué es la experiencia y un conjunto de elementos y antecedentes que aporten a entender qué es el tránsito de un nivel a otro. No sé, Rodolfo, si ahí se entiende mejor o era otra la pregunta, quizás. Bien, profe, vamos a ir sumando. Bien, bien, bien. Lo vamos a ir aclarando a lo mejor en el transcurso de la clase. Bien, lo van preguntando. Si no se entiende, me interrumpan y me vuelven a preguntar. ¿Qué es lo importante de esta pregunta que plantea Rodolfo? Esto que planteamos, que el marco teórico y los objetivos se derivan del contexto conceptual que yo estoy construyendo. Por lo tanto, hay una relación orgánica entre lo que yo incluyo como marco teórico, lo que selecciono como conceptos, y lo que se incorpora, la manera en que elaboro el objetivo. Una manera de controlar que eso tenga una articulación orgánica, nuestro proyecto, es verificar si los principales términos que yo uso en el objetivo han sido explicados en el marco teórico. Entonces uno ahí se va dando cuenta, mi proyecto es coherente, ¿no? Cuando ustedes autoevalúen su proceso, cuando estén evaluando su proceso, pueden considerar que su proyecto es coherente si en los términos que usan en los objetivos ya fueron explicados en el marco teórico, ¿no? Es como un criterio que le da continuidad, que le da coherencia a un proyecto. Seguimos y en todo caso, si es necesario, volvemos, no hay ningún problema. El otro aspecto que es importante tener presente es qué acción de conocimiento, ¿sí? Describir, explicar, comprender, etcétera, es factible emprender. ¿Qué podemos efectivamente cumplir como objetivo? ¿Qué nos podemos proponer como objetivo? Y para pensar en la factibilidad hay distintos criterios. Por un lado, tener en cuenta qué conocimiento ya existe, ¿no? Si hay suficiente evidencia sobre una temática, eso me va a permitir avanzar en cuestiones más específicas, ¿no? Si en los antecedentes ya hay discusiones sobre una temática, yo ya puedo ir puntualizando y precisando algunas cuestiones específicas. Si no existe conocimiento sobre la temática que nos interesa, lo vamos a tener que construir. Y en ese sentido, quizás necesitemos realizar una investigación exploratoria o descriptiva, ¿no? Entonces es necesario tener presente que ya se sabe
que ya se sabe en términos de campo de investigación en general y que ya sabemos nosotros sobre una temática específica, ¿no? Entonces, si yo me propongo, por ejemplo, un objetivo explicativo, antes de poder explicar, necesito describir el fenómeno. Yo no puedo explicar algo si no lo he descrito previamente. Entonces, si yo me propongo un objetivo explicativo, tengo que tener claro que voy a tener que hacer dos cosas. Primero describir y después explicar. Entonces tengo que pensar hasta dónde, en el marco de una licenciatura, voy a poder hacer las dos cosas, ¿no? Para recibirme en algún momento de la vida, no porque el objetivo esté mal en sí mismo, o sea, erróneo en sí mismo, sino por qué tipo de proceso es razonable proponerse en el marco de una licenciatura. Por ejemplo, si a mí me interesa explicar las prácticas de evaluación que se producen en la escuela y la manera en que esas prácticas evaluativas se vinculan con la formación docente, ¿no? Si estoy construyendo un problema explicativo, explicar cómo se vincula la formación docente con las prácticas evaluativas, en ese caso, fíjense, primero tendría que describir las maneras en que se desarrollan las prácticas evaluativas, después voy a tener que describir la manera en que se ha producido la formación de los docentes y recién ahí puedo empezar a pensar en una explicación de algún tipo, ¿no? Entonces, vayamos pensando la dimensión, la magnitud que tiene este conocimiento, ¿no? Y este ejemplo que les doy nos remite al segundo punto, ¿no? Que ya mencioné, que tiene que ver con esto. ¿Cuán razonable es una investigación en el marco de una licenciatura? Si yo tengo que describir las prácticas evaluativas, describir la formación de los docentes para recién poder empezar a mirar mi objetivo, me va a llevar muchísimo tiempo. Entonces también hay que pensar qué tipo de objetivos me resultan razonables en función del conocimiento que ya existe, del conocimiento que yo tengo sobre una temática y de la magnitud de la investigación que me estoy proponiendo hacer, del esfuerzo, ¿no? En tiempo, en disponibilidad que me va a requerir una investigación. Eso también es importante irlo teniendo presente para no proponernos objetivos que son irrealizables en el marco de una vida, ¿no? O en el marco de una licenciatura, que son más propios de un programa de investigación de determinado tipo. Sí, Noelia. Sí, buen día. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Estaba mirando en la filmina cuando hablabas de los distintos tipos de proyectos y los verbos. Hablábamos de un descriptivo, un exploratorio, un explicativo, uno de establecer relaciones, y después estaban los verbos analizar, interpretar y comprender. Esos refieren a un socioantropológico. Sí, en realidad tienen diferencias internas. Ahí lo que vamos a discutir es qué es lo que les interesa a ustedes. La comprensión y la interpretación no necesariamente remiten a lo mismo. La comprensión en general remite a la comprensión remite a comprender las perspectivas de los actores, ¿no? Bien. Remite a entender, por ejemplo, cómo los docentes entienden la evaluación y comprender esa perspectiva. La interpretación en general remite más a las prácticas, no necesariamente a lo que entienden los actores como sujetos, sino, por ejemplo, comprender el conjunto de factores que intervienen en la manera en que se desarrolla la práctica evaluativa. No hace foco en los sujetos, sino en la práctica y la complejidad de la práctica. Entonces, son conceptos que designan cosas distintas dentro de tradiciones distintas. ¿Y analizar? ¿Cómo? ¿Y analizar? Analizar es un concepto que en realidad se usa de manera más general en casi en cualquier tipo de investigación. Nosotros en el encuentro que viene vamos a trabajar con las tradiciones de investigación que les va a proponer la profe de metodología y quizás ahí podamos afinar un poco más cuál es el verbo más preciso para la tradición, para cada una de las tradiciones. Pero lo que sí es importante es que no la comprensión, el análisis y la interpretación no son solo propias del análisis interpretativo, etnográfico o socioantropológico, sino propio de las investigaciones cualitativas en general.
Bien, pero nosotros cuando tenemos que elegir el tipo de proyecto, tenemos que elegir entre descriptivo, exploratorio, explicativo o correlacionado, o podemos tomar el socioantropológico. Son distintas cosas. El socioantropológico es una perspectiva de investigación. Es una tradición en la investigación, que Bien. vamos a trabajar el encuentro próximo. Bien. La descripción, exploración, explicación dan cuenta de acciones de conocimiento. Ajá. ¿Qué estado de conocimiento queremos alcanzar? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos conocer? ¿Queremos describir? ¿Queremos comprender? Por ejemplo, uno puede, en el marco de una investigación socioantropológica, uno puede querer describir, o puede querer comprender, o puede querer interpretar, y son todas válidas. Probablemente uno lo que puede hacer es, en el objetivo general, comprender, y en el objetivo específico, describir. Bien. Por ejemplo. Pero lo que es importante es que todas esas acciones son válidas en el marco de la perspectiva socioantropológica que vos preguntas. No hay una correlación directa entre una acción y una perspectiva. Perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Sí? Sí, Laura, creo que tiene la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buen día. Profe, respecto a la inscripción al módulo de metodología, no estoy pudiendo ingresar, no sé qué le pasa a los otros compas, a la inscripción del módulo de metodología. ¿Al aula o a la inscripción? A la inscripción y al aula, porque no es como No, que no está habilitada. El aula a partir del miércoles, ¿no? Ah, Claro. bien. El aula a partir del miércoles, eso iba a decir. Ah, el aula para la inscripción, porque la verdad que no hemos podido, yo no he No, la podido entrar. inscripción, digamos, en el aula van a estar cargadas todos, pero tienen que matricularse en UPC. Claro, sí, ya estamos yo estoy particularmente ya inscripta. Lo que pasa es que no me permite ingresar al sistema para inscribirme a la... Laura, discúlpame. Sí. Que veo que otras personas han levantado la mano. Si son preguntas que tengan que ver Claro, con las situaciones que plantea Laura, dejémoslas para el final, así no perdemos el hilo de la presentación. Claro. Bien, gracias. Disculpas. No hay ningún problema, pero así no perdemos el hilo. Gracias. Si alguien tenía alguna pregunta sobre el contenido, siga con la mano levantada y la resolvemos, sino solo para una cuestión de organizar las discusiones. Estábamos en esta cuestión de qué acción de conocimiento es factible emprender, ¿no? Entonces, creo que lo último que nos queda pendiente es la accesibilidad del campo, ¿no? Es importante que aquello que nos proponemos sea posible de acceder al campo empírico, digamos, por ejemplo, a ver, yo puedo querer estudiar, voy a un ejemplo personal. Cuando estaba terminando la licenciatura, con una compañera queríamos investigar sobre una campaña de alfabetización que se hizo en postdictadura, ¿no? La campaña de alfabetización de Alfonsín, digamos, ¿no? Pero la queríamos trabajar en las experiencias que se produjeron en la cárcel, porque en ese momento estábamos trabajando sobre cuestiones vinculadas al encierro. El objetivo estaba bien formulado, como objetivo de conocimiento, formalmente bien formulado, los antecedentes estaban bien, el marco teórico estaba bien, pero ¿qué nos dijo la profe nuestra en ese momento con mucha adecuación, ¿no? Nos dijo, eso es inaccesible para ustedes en este momento, no es factible, porque era muy complejo ubicar a las personas que habían participado de esa experiencia, no podíamos acceder a los registros de la cárcel, las personas que habían sido alfabetizadores ya no vivían en Córdoba, entonces hay un conjunto de elementos que decían que en abstracto eso era factible, pero en la realidad nuestra de ese momento no era factible, ¿no? Entonces también es importante cuando nos proponemos un objetivo, pensar si efectivamente eso que nos estamos proponiendo es factible. ¿Podemos acceder a ese campo? Nosotros, en nuestro caso, en este ejemplo que les traigo, no podíamos acceder a las personas, no podíamos acceder a los registros, no podíamos acceder ni a los alfabetizandos ni a los alfabetizadores. Entonces no era factible en nuestras condiciones reales, ¿no? Entonces ese también es un elemento importante a tener en cuenta cuando formulamos los objetivos. ¿Es accesible ese campo? ¿Es accesible eso que nos estamos proponiendo o no? Y hay muchos factores que inciden en la accesibilidad. Bien, pasamos, Silvi. Dale. Bien. La otra cuestión importante, por supuesto, que tiene que ver con la accesibilidad, es que en el objetivo mismo está definido un tiempo y un espacio, ¿no?
es importante que mientras nosotros vamos construyendo el problema, al mismo tiempo que construimos un problema, vayamos pensando dónde y qué periodo es el que al que vamos a referirnos, ¿no? En esto vamos a problematizar más adelante cuando trabajemos sobre el referente empírico, pero por ahora es importante que mientras piensan el problema, vayan pensando al mismo tiempo en qué lugar, en qué periodo, con quiénes vamos a hacer esta investigación. En el objetivo general se explicita el tiempo y el espacio en el que vamos a realizar esa actividad. El espacio, eso lo eligen ustedes, ya vamos a profundizar, pero de todas maneras que es importante. Vamos a trabajar en una escuela, en un barrio, en varias escuelas, en una localidad de Córdoba, en Argentina en general. Hay un tiempo y un espacio que es importante definir desde el inicio y queda explícito en el objetivo general. La otra cuestión importante es tener como mucho recaudo respecto a la relación que establecemos entre objetivos generales y específicos, que es en general en donde se dan mayores errores y en donde tendemos a meter la pata. La cuestión más importante de esta relación es tener siempre presente que los objetivos específicos desagregan al objetivo general, ¿no? Refieren aspectos particulares dentro del objetivo general. Y eso tiene la misma lógica que cualquier planificación, que una planificación didáctica, ¿no? Se derivan los objetivos específicos del objetivo general. Entonces, cuando ustedes hagan el control de los objetivos generales y específicos, tendrían que verificar que los objetivos específicos no abran a nuevos aspectos, no sean más amplios que el objetivo general, que no sean redundantes, o sea, que no formulen el objetivo general en otros términos, pero estás diciendo exactamente lo mismo, y no tienen que ser pasos metodológicos, o sea, no tienen que ser las cosas que tengo que hacer para conseguir el objetivo general. Vamos a algunos ejemplos. ¿Pasamos, Silvi? Bueno. Vamos acá a trabajar con dos ejemplos, uno de los errores más comunes y otro una posible formulación más o menos adecuada. Imaginemos que nos propusimos como objetivo analizar la implementación del eje el cuidado del cuerpo propio ajeno, de la ESI, en las propuestas de enseñanza desarrolladas en el segundo ciclo de primaria de una escuela rural durante el periodo 2019-2022. Si yo digo, pasamos a los primeros objetivos específicos, la primera formulación. Describir la implementación del proyecto institucional de ESI en una escuela rural, lo que estoy haciendo es plantearme un objetivo específico más amplio que el objetivo general. Si se dan cuenta en cómo, en el objetivo general yo estoy mirando la propuesta de enseñanza del segundo ciclo, y en el objetivo específico estoy mirando una cosa mucho más amplia, que es el proyecto institucional de la ESI, ¿no? Entonces, el objetivo específico termina siendo más amplio que el general. Eso es un error. Otro error posible es decir, por ejemplo, conocer las propuestas de enseñanza del segundo ciclo de primaria en que se incorpora el eje el cuidado del cuerpo propio y ajeno en una escuela rural. Ahí lo que estoy haciendo es redundante. Estoy diciendo lo mismo que dije en el objetivo general con otros términos. Cambié la formulación, pero concretamente estoy diciendo lo mismo. No estoy cambiando, no estoy especificando nada. El otro error posible que mencionábamos es decir, por ejemplo, entrevistar a las docentes a cargo de los grados de segundo ciclo de primaria. Eso es una acción metodológica, no es un objetivo de conocimiento. Es algo que tengo que hacer para cumplir el objetivo general, pero no delimita un estado de conocimiento al que yo quiero alcanzar. ¿Sí? Vamos ahora a algunos ejemplos de posibles formulaciones más o menos adecuadas, obviamente siempre revisables. Yo, si me propuse este objetivo general, podría, por ejemplo, mirar los contenidos del eje del cuidado del cuerpo propio, los que fueron seleccionados, los ejes que fueron seleccionados, la manera en que se secuenciaron y organizaron y las estrategias didácticas con que se abordaron esos contenidos. Estos tres objetivos, por clásicos que sean, por simples que sean, se derivan del objetivo general. ¿Sí? No estoy mirando nada por fuera del objetivo general, tampoco lo reiteran y tampoco son pasos.
sino que son especificaciones que se incluyen dentro del objetivo general. ¿Sí? Bien. Pasamos. Pasemos. Entonces, hasta aquí hemos hecho algunas consideraciones sobre los objetivos, sobre la formulación de los objetivos, que es el tema específico que vamos a trabajar en las comisiones de hoy, y el papel del contexto conceptual, tanto en un proyecto en general, como específicamente cómo ingresa en la formulación de los objetivos. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quisieran compartir sobre las cuestiones que hemos discutido hoy, que hemos conversado hasta ahora. Bien. Entonces vamos a continuar con la manera en que se va a desarrollar los siguientes momentos del encuentro de hoy. Ustedes esto ya lo saben, solamente lo estamos recordando. A continuación, en el segundo momento de este encuentro, vamos a trabajar en grupos reducidos, que son bajo los enlaces que les enviaron las tutoras por el foro, que la intención es justamente poder reflexionar a partir de lo que cada uno de los grupos ha elaborado sobre la formulación de los objetivos y sobre la incorporación del contexto conceptual, ¿no? Entonces, vamos a conversar qué dificultades, qué cuestiones están viendo, cómo está haciendo este proceso en pequeños grupos de trabajo, justamente para que puedan tomarse el tiempo de conocer el proceso de cada uno de los grupos. Ahí les sugerimos que designen a una colega o un colega para que comparta lo que trabaja en la instancia posterior de la puesta en común. La puesta en común justamente va a ser a las 10:45, ahí van a pasar al otro enlace que les compartieron las tutoras, para compartir entre todos los integrantes de la comisión estas discusiones que tuvieron en los grupos más intensos, pequeños grupos de trabajo. ¿Hay alguna duda sobre la dinámica de hoy? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bien, pasamos, Silvi. Bueno. No me acuerdo, sí. Entonces, ahora sí, vamos a ya cortar la grabación, pasamos al grupo de trabajo. No, era esa nomás. ¿Sí? Entonces, trabajo reducido hasta las 10:45, tienen una consigna que apunta justamente a poder hacer un proceso de autoevaluación, tanto de lo que está pasando con los antecedentes como de la formulación de los objetivos. De aquí en adelante, mucha suerte. Esperamos que sea muy fructífero el trabajo, que también puedan traer muchas dudas después al trabajo en las comisiones. Si nos quedamos con las personas que tenían algunas dudas sobre la inscripción, unos segunditos, mientras van pasando a los Meet que les compartieron las tutoras. Sí, Silvi, perdón. Digo algo antes que se vayan todas a los grupos, pero digo, para todos que dijimos antes al pasar, metodología empieza el miércoles, entonces desde el miércoles ustedes van a estar cursando doble espacios curriculares.